Hola amigos, vamos a hablar ahora sobre la entrada en vigencia que ya tiene algunos meses de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal COIP en materia anticorrupción. Bueno, esta ley fue publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 392 del 17 de febrero del 2021. Y la verdad es que esta ley, que entró en vigencia 180 días después, es decir, en agosto de 2021, aprobada por el expresidente Moreno y la asamblea de esa época, pues esta ley ha puesto una espada de Damocles sobre la cabeza de los contratistas del Estado. ¿Por qué una espada de Damocles? Porque pues es más que eso, inclusive es un campo minado el cual ahora los contratistas atraviesan cuando le venden algo al Estado. Miren, lo que esta ley dice en el artículo 14 de esta misma norma, dice, crea el delito de sobreprecios en contratación pública. O sea, es decir, desde agosto de 2021, venderle al Estado con sobreprecio es un delito. Es un delito y es un delito que está penado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Entonces usted se preguntará, pero ¿quién determina los sobreprecios? ¿Cuándo se sabe que hay un sobreprecio? ¿En qué momento me pueden acusar a mí si soy proveedor del Estado de le vendí algo, de que le he vendido con sobreprecio? Pues procedamos a leer el artículo reformado ya del COIP, el 2941, que dice, sobreprecios en contratación pública. Las o los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado o los proveedores del Estado que realicen arbitrariamente los procesos de contratación pública con evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido por el mercado y determinado como tal por la Contraloría General del Estado, serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Sigue diciendo ese artículo adicionalmente que el informe de la Contraloría que determine la existencia del sobreprecio en contratación pública deberá ser otorgado por dicha entidad, es decir, por la Contraloría, en el plazo máximo de 15 días a partir de que lo solicite el fiscal. Pero es que no necesita ni siquiera solicitarlo el fiscal, porque la Contraloría ya hace estos análisis de sobreprecio desde hace rato. El tema es cómo los hace, qué tan objetiva es la Contraloría en hacer estos análisis. Y yo les puedo decir que es muy subjetiva. Es decir, depende mucho de quién está haciendo el análisis y claro, ve las cosas, la Contraloría audita el pasado, entonces ve las cosas que sucedieron antes, pero con los ojos del presente, lo cual desde ya ustedes pueden ver que hay un sesgo ahí, porque ustedes no pueden comparar peras con papas, no pueden comparar la situación que hubo en un determinado momento para la venta de X ítem, porque había circunstancias como han sido la pandemia, como han sido que no lleguen containers al Ecuador, es decir, que no haya productos disponibles, lo cual dispara el precio de venta, entonces no haya habido oferta suficiente y por eso los precios subieron. Eso es un análisis que la Contraloría fríamente no lo ve. Entonces simplemente dice, en tal época se contrató, dice, ese servicio o bien dice a tal precio. A y B lo contrataron a ese precio, pero la entidad lo contrató al doble, es decir, con un 100% de sobreprecio. Si quieren ponerle el valor, pónganle $100, pero es la Contraloría el único que va a hacer ese análisis. Entonces ustedes van a decir, ok, bueno, ese análisis, pero resulta que eso va a la Fiscalía y va a configurarse o puede configurarse el delito de el sobreprecio de venta al sector público, lo cual es súper grave porque, como les decía, ahora está penado. Antes no estaba penado. Por último, la Contraloría podía decir, hay un sobreprecio
y en sede administrativa o judicial, pero un tema de la Contraloría podíamos defendernos sin ir a lo penal, y si por último se declare, así sea en un tribunal contencioso administrativo, y que sea una sentencia ejecutoriada, de que sí hubo un sobreprecio, y ok, que sea, digamos, un valor que el contratista tenga que devolver, perfecto, pero era un tema netamente de una responsabilidad civil. Ahora se hace una responsabilidad civil y una responsabilidad potencial penal. Entonces, también este artículo dice que 2941, que si se ha contratado en esas condiciones con sobreprecio, dice, aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción, se sancionará con el máximo de la pena prevista, o sea, creando un agravante ahí. Ahora, si vemos quién es el juez que va a juzgar los sobreprecios, pues miren, la Contraloría ya tiene la costumbre de hacer estos análisis y ahora tiene la prerrogativa de acusar ante la Fiscalía a quienes, servidores públicos o proveedores, considere han incurrido en el tipo penal. Pero ustedes consideren que, para empezar, los auditores no son abogados y hacen de abogados penalistas aquí. Entonces, en resumidas cuentas, miren, la contratación pública, tanto para contratantes como para contratistas, es decir, para personas de la entidad que contrataron y el que les entregó el bien o servicio, para los dos se aplica la pena. Y por eso es lo que nosotros decimos que desde agosto de 2021 la contratación pública es un campo minado. Porque yo no sé cuántas personas quieran seguir vendiéndole al Estado cosas, especialmente si pueden venderle al sector privado. O si, digamos, su giro de negocio está en el sector privado, en su mayor parte, venderle al Estado, es decir, arriesgar por lo menos, lo más, arriesgar el cuello, que a uno le manden a la cárcel, ¿se dan cuenta? Porque la Contraloría diga que hubo un sobreprecio, pues es un tema que hay que pensárselo. De hecho, hay personas que nos han indicado que ya no quieren venderle nada al sector público. ¿Por qué? Porque pueden ser sujetos de persecución por parte de la Contraloría, eventualmente, y lanzarles un posible delito penal. Una cosa, como les digo, que todavía no hay jurisprudencia porque esta es una norma nueva, pero que yo sí digo, flaco favor nos hizo el expresidente Moreno y la Asamblea de Alzamanos, que aprobaron una ley que simplemente pues, puede ser aplicada por el verdugo mayor, que es la Contraloría, pero de una manera así, como ellos quieran. Y claro, ¿no? Como este expresidente siempre hacía las cosas para que el que viene después las afronte, no. Esta ley entró en vigencia 180 días cuando él ya no estaba. Bueno, entonces les puso a los contratistas y proveedores del Estado en el mismo nivel delincuencial, miren, de los que cometen cohecho y concusión. Porque esta ley les pone a los contratistas ahora también con la posibilidad de que puedan cometer peculado, uso arbitrario de recursos públicos. Pero es un absurdo. Miren, el peculado únicamente lo pueden cometer quienes son servidores públicos, porque el servidor público es el que en contratación pública asigna o designa a quien se le adjudica algo. El servidor público es la autoridad administrativa. Nunca un contratista puede cometer peculado porque no es quien hace los procesos de contratación, no es quien emite una resolución administrativa, pero esta ley le pone también ahora como que si se dio este sobreprecio, pues el contratista además cometió peculado. O sea, una cosa absurda, porque estos delitos de peculado son delitos súper fuertes, lapidarios, y que anteriormente solo iba contra servidores públicos. Bueno, entre las joyas, digamos, que hemos visto en esta ley, joyas porque nos llama la atención, ¿no? Brillan, es por ejemplo que esta norma modifica el artículo 68 del COIP y amplía entre 10 y 25 años la pérdida de los derechos de participación. Miren, pero esto es un absurdo porque es una violación a la igualdad formal y material que tienen las personas con sentencia ejecutoriada, que
sus derechos de participación solo se aplican, solo son, digamos, aplicados cuando están en el tiempo que se mantiene esa sentencia ejecutoria. O sea, a los proveedores les pueden poner más pena en tema de derechos de participación que a quienes no son proveedores del Estado. Entonces, eso, miren, es una contradicción con la Constitución de la República, que por la suspensión de derechos políticos en su artículo 64, número 2, dice que solo pueden suspenderse mientras dure una sentencia ejecutoriada. También en esta ley se aplica el comiso penal contra los bienes del proveedor por un valor equivalente al perjuicio, claro, con una sentencia ejecutoriada, y deberán responder por sus bienes hasta el monto de la reparación integral, pero miren que ni siquiera se va hasta el equivalente al perjuicio, sino adicionalmente, y esto es lo que, vean, ¿qué será? Pues una sentencia puede decir, el perjuicio es de $1,000, pero la reparación integral al Estado es de $10,000 o $100,000, es decir, que no se sabe en cuánto puede acabar esa reparación integral al Estado. Además de medidas que son adicionales al tema de la pena, el tema económico y más cosas. Bueno, entonces se incluye a los proveedores del Estado también, como les decía, en el delito de peculado, y este es un absurdo jurídico, y inclusive, para dar un ejemplo del absurdo, es que dentro del peculado, que también fue reformado este artículo, el peculado es la disposición arbitraria de recursos públicos. Pero ustedes ven actualmente cómo ese artículo, hay una pena ahí, por ejemplo, de 10 a 13 años, si se evaden los procedimientos pertinentes de contratación pública. Contenidos, dice, en la ley de la materia, o sea, en la ley de contratación pública. Si se evaden procedimientos de contratación pública. A ver, si una entidad le llamó a un proveedor y le dice, ¿sabe qué? Usted sabemos que es proveedor de lo que sea, de papel bond. Yo quiero que usted me entregue, yo qué sé, 1,000 resmas de papel bond. ¿Cuál es el precio? Y el proveedor le da un precio X, yo qué sé, $10 por resma. Pues, y la entidad le dice, ok, me lo entregue en la bodega, me da la factura y yo aquí le pago. Y se hace así. Pues resulta que después la Contraloría dirá, bueno, primero le vendieron con sobreprecio porque en el mercado se vende a 8 y el señor vendió en 10. Ok. Adicionalmente, debieron hacer una subasta inversa o cualquier mecanismo que competa dentro de la ley de contratación. Entonces, imagínense lo que puede pasar, que dice la Contraloría, se evadió el procedimiento de contratación pública por parte del proveedor también. ¿Qué puede saber el proveedor? El proveedor no es un experto de contratación pública. Como les decía, los servidores públicos son los que emiten, adjudican y dan una resolución administrativa adjudicando algo. Entonces, un proveedor no puede evadir procedimientos de contratación pública. No es quien adjudica un proceso. Esto es algo así de Cantinflas, ¿no? Miren, tenemos tantos temas que hablar de esta norma de la ley, entre comillas, anticorrupción que nos dejó el licenciado Moreno, que ahora vive en Estados Unidos, que vamos a ir explicándolo en varios videos porque hay que ir asimilando de a poco todo esto. Hasta la próxima, amigos, y si quieren dejar sus comentarios, pues háganlos aquí en nuestra página web o en nuestro video aquí en YouTube. Hasta la próxima.